Hola, yo soy Isaac y este es El Camino de las Palabras, un podcast donde hablamos de las palabras y su verdadero significado para aclarar las ideas que existen en la sociedad. Te invito a que participes de estas conversaciones para que juntos ordenemos nuestras mentes y así encontremos bienestar. ¡Empecemos! Bueno, gente, y bienvenidos una vez más. Les agradezco, como siempre. Quiero desearles que tengan un bonito cierre de año. Ya casi estamos terminando, estamos arrancando el último mes y sé que ha sido bastante difícil, pero como siempre los invito a que busquemos lo bueno y lo positivo en la vida, ¿verdad? A pesar de que ha pasado muchas cosas malas este año, eh, estoy seguro de que todo lo que ha sucedido ha traído cosas buenas para la vida de cada uno. Entonces, espero que realmente lo podamos seguir descubriendo. Para iniciar con el episodio de hoy, el episodio se llama ¿de qué podemos ser libres? Vamos a hablar de la libertad, ¿verdad? Y vamos a hablar, voy a intentar hacer este episodio bastante rápido, porque básicamente tenemos solo una idea concisa de lo que quiero explicar. No me voy a extender mucho, solo voy a hablar de esta idea específica, ¿verdad? Y tal vez vamos a hablar de algunos ejemplos, porque como vieron en redes sociales, si no lo siguen, sigan la página del podcast en Instagram, ahí es donde tenemos mayor actividad y donde ustedes me ayudan a seguir creando contenido, ¿verdad? A, a desarrollar y reflexionar acerca de los podcasts y de los temas que aquí tratamos. Entonces, ¿de qué podemos ser libres? La libertad realmente es un concepto bastante amplio, ¿verdad? Porque tal vez hay muchas maneras de explicarlo. Entonces vamos a intentar entrarle con un poquito de lógica, ¿verdad? Vamos a intentar comparar conceptos para que entendamos bien, eh, tal vez no toda la palabra libertad y todo lo que significa, tal vez no vamos a entender muy bien del todo de qué cosas sí, de qué cosas no, y tenemos un ejemplo para eso. Pero sí, a partir de esta idea, a partir de esta premisa, vamos a poder analizar un poco más eh, las cosas que suceden en nuestra vida. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es esta premisa? Ok, sabemos que la libertad tiene un antónimo, ¿cierto? Tiene, tiene algo contrario que es la esclavitud, ¿cierto? Entonces, para que podamos ser libres de algo, ¿verdad? Para que yo pueda decir, yo soy libre de, no sé, yo soy libre de, o yo tengo libertad de expresión. Eso significa que si yo no tengo expresión, vivo esclavizado, ¿verdad? O, por ejemplo, de, vamos a hablar también en este sentido eh, de que somos libres de cierta persona, de cierto hábito, de cierto pensamiento. Entonces, yo puedo decir, yo quisiera ser libre de salir a la calle. Por ejemplo, hoy está muy de moda que las mujeres, ¿verdad?, sienten que no son libres de salir a la calle, que, que es tanta la violencia, que es tanto el miedo, que no se sienten libres en la calle. Eso significa que a mí la violencia me esclaviza. O, o hablando de hábitos, por ejemplo, yo puedo decir, eh, yo soy libre de la pornografía, por ejemplo. Eso quiere decir que entonces
Si yo vivo en pornografía, a mí la pornografía me esclaviza. Entonces, esta idea lo que plantea es lo siguiente. No necesariamente de todo lo que nos gustaría ser libres, somos realmente libres. Disculpen ahí la voz, pero es que he estado conversando bastante y trabajando mucho, entonces tengo la voz un poco cansada. Entendemos entonces que para ser libres de algo, ese algo tiene que ser capaz de esclavizarnos también, ¿verdad? Tiene que ser capaz de no dejarnos salir de donde estamos o de no permitirnos dejar ese algo. No permitirnos dejar ese algo. ¿Qué quiere decir esto? Hay ciertas cosas que, aunque no nos gustaría tener en nuestra vida, no son descartables. Yo no las puedo cambiar, ¿cierto? Por ejemplo, eh, tal vez esto va a ser un poco polémico, ¿verdad? Pero hoy en día mucha gente vive con la ideología de género, ¿verdad? Entonces piensan que uno es libre de decidir qué género es, ¿ok? Yo realmente no puedo cambiar mi ADN, no puedo cambiar mis cromosomas y decir que en vez de ser XY voy a ser XX. No, no puedo hacer eso, ¿cierto? Entonces no puedo decir que soy libre de eso o que tengo libertad de cambiar algo si, si eso es algo que no se puede cambiar. Entonces vamos a manejar aquí un término y vamos, y realmente no tengo claro el otro, pero tal vez explicando la idea se me ocurre algo. Entonces, yo lo que digo es, o esta premisa, lo que consiste es que hay condiciones, ¿verdad? Y hay esclavizadores, por ponerlo de alguna manera. Hay ciertas cosas que simplemente son condiciones y hay ciertas cosas de las que nos podemos librar o no. ¿Ok? Entonces, veámoslo como un videojuego, ¿verdad? Tal vez si iniciamos a jugar Mario Bros, ¿verdad? Eh, el personaje o el juego en sí nos da cierta condición. Mario brinca esta distancia con este botón. O sea, Mario puede brincar. Mario puede correr, pero se puede mover a esta velocidad nada más. Mario puede sprintar. Entonces, si apretamos este otro botón, entonces puede acelerar un poco, pero no durante mucho tiempo. Esas condiciones durante todo el juego se van a mantener. Mario siempre va a ser capaz de hacer eso. Tal vez si consigue una estrella, entonces va a tener condiciones adicionales. O si consigue una flor, va a tener otras condiciones. Pero entienden el punto, ¿cierto? Hay ciertas cosas que son como las reglas del juego. Y están las pantallas, o los obstáculos, o los enemigos. De esos son los que tenemos que librarnos para ganar el juego. ¿Qué quiero explicar con esta analogía? Que hay ciertas cosas que son condiciones, ¿verdad? Que son intrínsecas de nuestra propia existencia. Nosotros como seres humanos, perdón, traemos condiciones. Traemos un sexo que está definido. Traemos tal vez cosas en nuestra genética, por ejemplo, el color de pelo, si yo me lo puedo teñir, el color natural no va a cambiar nunca, ni el color de los ojos, por ejemplo, a pesar de que me pueda poner lentes de contacto. Eh, yo no puedo decidir tener 3 piernas, mi condición es que tenemos 2 o menos, en el caso de algunas personas, ¿verdad? Y así, tenemos ciertas condiciones, nos sometemos a la libertad, a la gravedad, no podemos ser libres de la gravedad, es lo que pretendía decir. Entonces hay ciertas condiciones que nunca se nos van a separar. Hay ciertos esclavizadores que sí podemos cambiar. Por ejemplo, en el caso este de
de la ideología de género. Las personas que, por ejemplo, para hablar específicamente, un hombre que se sienta mujer, precisamente se siente mujer. Es un sentimiento, ¿verdad? Y los sentimientos tal vez no los podemos cambiar, pero sí los podemos administrar, ¿verdad? Si yo siento calor, entonces puedo quitarme la ropa o encender un abanico. Si yo tengo frío, entonces me puedo poner más ropa y encender algo caliente, un fuego o algo así. Si yo me siento aburrido, entonces puedo hacer algo para entretenerme, pero no puedo cambiar mis condiciones, ¿verdad? Como lo veíamos al inicio. Yo en el jueguito no puedo hacer, a menos que seamos un super programador y un super hackeador, no puedo hacer que Mario, no sé, vuele. No puedo cambiar mis condiciones. Sin embargo, sí puedo administrar los sentimientos. En el caso de la gente, ¿verdad? No puedo cambiar la condición de ser una persona y que por lo tanto el ser humano sea social. Eso no lo puedo cambiar, siempre voy a necesitar convivir. Pero sí puedo decidir, ¿verdad?, con qué personas juntarme y con qué no. Nadie me puede obligar, nadie puede determinar con qué personas me quiero juntar. Nadie me puede obligar a trabajar en algo. Eso es esclavización, ¿verdad? Y el trabajo es simplemente solucionar problemas de los demás a cambio de recompensas. Entonces, los invito a reflexionar un poco, ¿verdad? Con esta pregunta: ¿de qué puedo yo ser libre? ¿Qué cosas quisiera cambiar en mi vida? ¿Qué cosas siento que me tienen un poco atrapado? ¿Verdad? Esa es la cuestión. Ahora, identificando estas cosas que me tienen un poco atrapado o con las que no me siento cómodo, ¿existirán algunas que son condiciones o existirán otras que sí puedo administrar, que sí puedo cambiar? Claramente, por ejemplo, si le preguntamos a una persona homosexual, eh, él va a decirnos que yo no puedo cambiar mis gustos. Sí se puede, ¿verdad? Hay gente que de repente le gusta la pizza y luego se empacha, o le gusta la pizza de un sabor y luego ya no, luego le gusta otra cosa, o tal vez no le gustaba el chile, pero luego aprendió a... Existen términos como los gustos adquiridos, algo así, escuché una vez. Entonces, claramente podemos cambiar los gustos y si a alguien le gustan las personas del mismo sexo, podría cambiar eso por su propio bien. Ahora, respeto totalmente eh, la visión de los demás y el que no lo vea de la misma forma, pues tiene derecho, ¿verdad? Entonces no vamos a entrar en esa polémica. Sin embargo, vamos entendiendo un poco más esto. ¿Qué cosas sí puedo cambiar? ¿Qué cosas no? Esa es una reflexión muy personal, ¿verdad? Porque tal vez lo que para mí represente una condición, para alguien más pueda representar un esclavizador o algo de lo que, o una variable, tal vez, por ponerlo de alguna manera, para no utilizar algo tan fuerte, ¿verdad? Porque tal vez de ahí soy libre o no sé, eh, tengo un hábito muy marcado de lavarme todos los dientes, entonces ya no puedo comer y no lavarme los dientes después. No es que soy esclavo de eso, pero de me cuesta mucho dejarlo, ¿cierto? Entonces, con esta idea, eh, los quiero dejar, ¿verdad? Para que reflexionemos y pensemos. ¿Por qué? ¿Por qué reflexionar a partir de esto? Porque tal vez, más en estos tiempos, ¿verdad? Con COVID y pandemia y la dificultad social que tenemos, a veces nos estresamos mucho, a veces nos martirizamos mucho, porque nos sentimos esclavos
de algo que en realidad está fuera de nuestro control. Claramente, ¿verdad? Si alguien resulta decir que él desea con todo su corazón aprender a volar por sí mismo, sabemos que esa persona va a vivir frustrada toda la vida porque nunca lo va a conseguir. Es una condición del ser humano que no se pueda volar, ¿verdad? Nos sometemos a la gravedad, es condición, eso no se puede cambiar. Pero si alguien dice que un anhelo de su corazón es poder salir a la calle y ser libre, eso sí lo podemos hacer, ¿verdad? Eso sí lo podemos llegar a conseguir de alguna manera. Es bastante difícil, pero sí podemos cambiar la sociedad para que eso ocurra, ¿verdad? Y para esta parte voy a tocar un poquito las respuestas que recibí en, Instagram a la encuesta que les mencioné anteriormente. Pregunté a ustedes de qué les gustaría ser libres, ¿verdad? Entonces, en realidad fueron solo 2 chicas muy valientes, porque la verdad es una pregunta muy complicada, las que decidieron contestar. Y una me contestó así muy tajante, ¿verdad? Ella es muy, yo la conozco personalmente, ella me dijo, quiero ser libre del pecado. Si no, si usted si está escuchando no vive una vida muy religiosa, pues le va a costar entender bastante esto. Pero para los que sí, lo voy a explicar. El pecado también es algo natural del hombre. Tenemos una tendencia a pecar, ¿verdad? Los católicos reconocemos que somos pecadores, que es por la gracia de Dios que alcanzamos la santidad. Es por la gracia de Dios que nos convertimos en buenas personas, ¿verdad? Porque si nos alejamos de Dios, el pecado nos va a seguir venciendo y vamos a seguir cayendo en cosas que no queremos caer, ¿verdad? El pecado nos hace tristes, el pecado nos frustra, el pecado nos roba de nuestro de nuestra de nuestro fin. El pecado nos separa de aquello para lo que fuimos creados. Entonces el pecado claramente nos hace sentir mal. Yo le contesté a ella y lo voy a extender un poquito ahora. Si bien es cierto entonces el pecado parece una condición del ser humano, también puede llegar a un punto donde el pecado se vuelve una variable. ¿Cómo? Cuando nos acostumbramos a un pecado específico. Por ejemplo, una persona que se vuelve adicto a la pornografía, ¿verdad? Esa persona, como mencionamos, no va a poder ser libre del pecado en general, ¿verdad? Por su condición de ser humano, siempre va a pecar de algo. Sin embargo, si empieza a caer mucho en la pornografía, se vuelve adicto. Y entonces el pecado de la pornografía lo esclaviza. Así sucede con muchos otros, ¿verdad? Tal vez usted en este momento está pensando, bueno, Isaac, yo no soy adicto a la pornografía, pero póngase, o sea, cálcese el zapato como le quede, ¿verdad? Tal vez usted no es adicto a la pornografía, pero le cuesta mucho dejar de mentir, o le cuesta mucho dejar de chismear, o, le cuesta mucho dejar de fornicar, o le cuesta mucho eh, dejar de emborracharse, dejar la gula, o le cuesta mucho la soberbia, le cuesta mucho ser empático con los demás y reconocer el valor de todos. Al final, sí, tal vez se puede decir que siempre va a haber algo que nos cueste, siempre va a haber algo de lo que queremos ser libres. Pero entonces, a esa respuesta, a la pregunta de qué nos gustaría ser libres, si decimos pecado, el pecado en general es una condición. Pero no podemos dejar que porque el pecado en general sea una condición,
haya pecados que me esclavicen, haya pecados que me aten totalmente al punto que yo no pueda dejarlos. Entonces, muchas gracias por esa respuesta. Estuvo bastante buena y demuestra la profundidad y la complejidad del tema, ¿verdad? Y luego hubo una respuesta eh, más extendida de la otra chica que les mencioné. Sin embargo, eh, intenté guardarla, pero de Instagram me borra las respuestas a las historias y olvidé tomarle la captura de pantalla, entonces no la guardé, pero sí recuerdo que ella mencionó el miedo, ¿verdad? Eh, quisiera ser libre del miedo a ser quien soy, o del miedo a salir a la calle, ¿verdad? Por la violencia, o quisiera ser libre de, póngalo usted, ¿verdad? Ponga su nombre, ponga su condición. Quisiera ser libre de qué, del miedo a qué. Todos tenemos miedo a muchas cosas, ¿verdad? Y el miedo sucede igual que el pecado, ¿verdad? En cierta forma es una condición, pero en otra forma es una variable. O tal vez creo que lo podemos ejemplificar mejor o creo que podemos acomodarlo mejor y decir que el miedo en general es una condición, pero miedos específicos son variables. Por ejemplo, el miedo, como mencionábamos, todos tenemos miedo a algo. Siempre algo nos va a dar miedo, ¿verdad? Entonces, no podemos decir como que yo soy libre de miedos, porque a algo le tenemos que temer. Sin embargo, existen dos conceptos, ¿verdad? Muy diferentes. La valentía y la cobardía. No sé, no sé, tal vez uno puede pensar que una persona muy valiente, y esto si les interesa podemos conversar en otro podcast, ahí me cuentan por redes sociales. Uno a veces piensa como que una persona muy valiente es aquella a la que no le tiene miedo a nada, ¿verdad? Pero no es el caso. Una persona valiente es aquella que a lo que tiene miedo lo enfrenta. Y una persona cobarde es aquella que se deja llevar por sus miedos y se queda retenida. Entonces, eh, si bien el miedo en general es una condición, siempre vamos a tenerle miedo a algo, podemos elegir si intentar ser valientes, luchar por ser valientes y enfrentar nuestros miedos y no dejar que el miedo nos esclavice, que el miedo nos retenga, que el miedo nos contenga. O ser cobardes y dejarnos esclavizar por el miedo y dejarnos eh, pensar que, que no vamos a alcanzar vencer ese miedo, que no vamos a alcanzar la meta que nos proponemos o que nos van a ver mal, ¿verdad? El miedo siempre va a intentar mentirnos y retenernos, y no dejarnos avanzar. Va a intentar esclavizarnos, va a intentar atraparnos en nuestra condición actual. Entonces, esta respuesta también, muchas gracias, también estuvo muy interesante. Eh, los dejo para que sigan pensando. ¿De qué me gustaría ser libre? ¿O qué siento que me atrapa? ¿Y realmente puedo ser libre de eso? ¿O es una condición a la que me tengo que adaptar? Tengo que aceptarlo y aprender a vivir con eso, ¿verdad? Y no frustrarme. ¿O realmente es algo que puedo cambiar? Y hay una manera, tal vez un poco práctica, de entenderlo. Y es poniéndolo en contexto de la sociedad, ¿verdad? Poniéndolo en contexto de los demás. No verme solo a mí, sino verlo en todos. Por ejemplo, yo digo, me gustaría ser libre de
el pecado. Ok, ¿hay alguien que no peque? ¿Hay alguien que realmente sea libre de pecado? No. Entonces tal vez es una condición, tal vez es algo que le sucede a todo el mundo. Pero me gustaría ser libre entonces del pecado de la lujuria, de la fornicación. ¿Hay gente casta? Sí. Entonces sí se puede dejar eso. Me gustaría ser libre del miedo a salir a la calle, ser libre de violencia. ¿Ok? ¿Hay alguien libre de violencia? Sí, mucha gente. Entonces, ¿por qué yo no puedo ser libre de eso? Si lo puedo lograr. Es una variable. Me gustaría poder volar. ¿Hay alguien que pueda volar por sí mismo? No. Es una condición mía no poder volar. Entonces, mejor no vale la pena perseguir eso. No vale la pena frustrarse por algo que no podemos conseguir. Y esto nos refleja también de una manera muy eh, práctica también. Tal vez no tan práctica, no es tan sencillo, pero un camino, tal vez. Que si reconocemos que podemos ser libres de algo porque vemos que hay alguien más que lo es, entonces tal vez podamos copiar o apalancarnos con la experiencia de esa persona, con las acciones de esa persona. Tal vez podemos decir, ok, si yo quiero ser libre de la pornografía y veo que hay gente que lo hay, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hace la gente que es libre de pornografía? ¿Cómo le hace la gente que es libre de mentira? ¿Cómo le hace la gente que es valiente y puede salir a la calle? ¿Qué medidas toma? ¿Cómo enfrentan su miedo? Apalaquémonos también con, con las experiencias positivas de los demás. Como resumen, vamos a cerrar con la idea, la premisa de principal del podcast, del episodio de hoy. Y es que no todo de lo que nos gustaría ser libres realmente nos esclaviza. Hay ciertas cosas que sí podemos variar y de las que sí nos podemos librar. Pero hay otras que son condiciones naturales y que no valen la pena que nos frustremos al respecto. Espero que el episodio de hoy les haya gustado mucho. Si todavía quieren seguir comentando, escríbanme ahí en el Instagram del Camino de las Palabras. Y los espero próximamente. Tengo pensado un tema muy chuzo. Tendremos invitado. Y estén pendientes porque va a estar bomba. Los quiero mucho. Chao.